llamo al PSOE, incluyendo a Ábalos, ojo, porque ¿Llamaste alguien a del PSOE Ábalos? me dice, sí, porque alguien del PSOE me dice, si hay una persona capaz de parar esto es Ábalos. Y yo intento llamar a Ábalos, le mando un mensaje a Ábalos, la nada por respuesta. Te pillarías Llamo de a un fiesta o montón, algo así, ¿sabes? le dieron un premio a esta persona y en ese mismo acto me dan el premio ladrillo a mí entre insultos. A ¿Había un gritos, premio ladrillo? plagiadora, terfa. Sí, y entonces cuando me insultan se les enfoca a Irene Montero y a Carlos Antonelli riéndose. O sea, todo lo que no sea de su cuerda hay que ir a destruirlo. Porque además, por parte de los incultos, porque Irene no ha leído un libro en los días de su vida, esto lo tengo yo clarísimo, y Pablo ha leído 3 de Gramsci. Se nota mucho. ¿Tú has oído a Pablo hablar en inglés? El caricature Sí, el struggle, tío, political struggle. You're fucking a white male! Oli, Bienvenida, ¿qué? Lucía Echevarría, y felicidades por la victoria judicial sobre... Bueno, realmente es lo que vienes ahora a explicarnos, ¿no? Entendemos. ¿Cómo estás Vale. tú? Yo no estoy tan contenta como pareciera. ¿Sí? Te voy a explicar y voy a dejar una cosa clara. Irene Montero aplaudió literalmente y pagó literalmente a una de las personas... Voy a explicar la historia desde el principio, ¿vale? Sí. Pero quiero dejar claro que Irene Montero y Carla Antonelli estaban detrás de esto y que lo digo por si me quieren demandar. Porque me encantaría que me demandaran y así esto saldría en prensa de una puñetera vez. Vale. ¿Sabes? Me explico. Desde Durante aquí 5 hay un años, llamamiento a Irene Montero y a Carla Antonelli para que te demanden, ¿no? Hacemos. por favor, sí, por favor. Vale. Porque a mí me han hecho, cuando ellas estaban en el gobierno, notas enteras en la Vanguardia así de grandes de que sí he plagiado un libro, era todo mentira. Salí en Risto como plagiadora, en Espejo Público como plagiadora, en La Razón, en de todo. ¿Tú fuiste a una entrevista con Risto Mejide? ¿Qué perdona? ¿Que tú estuviste en una entrevista con Risto Mejide? Mira, te cuento. Cuando se empieza esta historia, quien Sí. lo empieza es un ser cuyo nombre no voy a decir y voy a llamarle Satán, no ¿Pero porque cómo no se llama? pueda. Legalmente puedo llamarle como me dé la gana, pero ya está desaparecido del mapa y no quiero darle más publicidad. Entonces, Pero esta persona... es la activista esta que era cómica y luego se hizo cómico. No, yo no quiero hablar de esta persona porque todo esto lo hizo para conseguir notoriedad y dinero y lo consiguió. Si volvemos a hablar de esta persona, vuelve a salir a medios, ¿entiendes? Puede responderme y no me da la gana. Entonces esta persona, como gran noticia, se le ocurre que he plagiado un libro y como estaba en medios, empieza a llamar a un montón de medios a decir que he plagiado un libro. Y en ese momento esta persona tenía cierta notoriedad y tenía una agenda de contactos muy grande. Sí. Empiezan a mover todo esto, pero la cuestión es que... Pero un momento. Vamos a ubicarnos principio porque... 2018. Vale, 2018. Pero 2018, ¿tú gente qué dentro del estás Ministerio de diciendo? Igualdad... ¿qué estás diciendo tú? Porque claro, yo creo que lo que hay que explicar Empieza, aquí es en qué 2018, contexto te pasa todo esto. 2018, dentro del Ministerio de Igualdad, gente que eran funcionarias filtran el borrador de la ley trans y de la ley sí o sí. Creo que fue 2019, en realidad. Perdóname, me estoy liando. Fue 2018 porque yo recuerdo que yo me estuve leyendo ese borrador en su momento. Vale. Antes de abrir el Entonces canal. lo filtran y empiezan a avisarnos de, oye, que esta gente está loca y que quiere hacer esto. Entonces un montón de personas empezamos a filtrarlo y a decir, oye, que pretenden hacer esto. Y yo, como sabes, mi hija es canadiense, tiene un pasaporte canadiense, el padre de mi hija es canadiense, la familia de mi hija es canadiense, y la que se había liado en Canadá con esto había sido muy gorda. Claro. La ley trans es así que está plagiada, pero es que hay párrafos idénticos de la ley trans canadiense que se llama la Bill C-16, Sí. que ha creado unos problemas horrorosos. Entonces yo empiezo a dar noticias de Canadá, noticias de Escocia y a decir lo que ha pasado allí, cuando además allí no hay ley de violencia de género, que aquí es más fuerte porque choca y anula la ley de violencia de género. Y empiezo a explicar lo que estaba pasando ya en Inglaterra con la hormonación de menores y los tratamientos a menores, y en el Reino Unido. Sí. Entonces, este ser se desmarca con una historia sobre que si yo he plagiado un bulo completamente mentira, se
inventa que me han puesto una demanda, mentira, pero empiezan a mandárselo a todos los medios y a partir de ahí empiezan a mover un montón de tweets, pero mira, nosotros hemos localizado a 2 personas, pero entre 2 personas no montas esto. Tienes que tener muchísimo dinero para conseguir, es decir, cuando estuve en el juicio, la policía dijo que hubo un hashtag que tuvo 8 millones de tweets. O sea, ¿cómo has hecho eso? ¿Sabes? Y esto se hace, pues tú lo sabes mejor que yo, con unos programas y con algoritmos. Nosotros localizamos a 2 personas en particular. Una de estas personas viven 2 personas en la casa. Y su nick en Twitter era Gem.Muay. La tal Gem decide que ella asume la autoría para exculpar a la persona con la que vive, que yo creo que es la verdadera autoría es de esa persona, pero bueno, asume la autoría. La persona con la que vive... Vale, estamos hablando de un personaje que probablemente... Lucía no me quiere dejar decirlo, pero probablemente... ¿No? Si la pusiésemos en la miniatura, la gente pincharía y el caso este se conocería más porque la gente le tiene mucha rabia. Ya, pero para que os hagáis una idea, quiero recordaros, yo hice un vídeo después de las últimas elecciones, de las penúltimas elecciones que hubo en Madrid, después de que la izquierda se pegase un trombazo brutal. Esta señora apareció en unas fiestas, señores, vamos a poner un pronombre neutro ahí. Apareció en unas fiestas patronales echándole la bronca, ¿vale?, a la gente que había ido ahí a informarse porque ella estaba hablando de su pedrada trans, LGTB y demás, y hubo un tío que le dijo, bueno, pero ¿me puedes hablar un poco del programa político y tal? Y esa señora se enfadó muy fuerte, pues sí, pues ya tengo novia, y nos chupamos los pitos las unas a las otras, y pasan esto y pasan estas cosas. Sí, era alguien que luego estuvo en el programa de Risto Mejía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para ubicarnos, bueno, vale. Esta señora la vamos a llamar Satán, ¿vale? No vamos a decir quién es. Satán vive con Gem. Gem decide que se autoinculpa para exculpar a Satán. Gem es la que se presenta en juicio, ¿vale? Para mí los tweets y toda la campaña la dirigía a Satán. Entonces, cuando Irene Montero va a una entrega de premio, le dan a Satán el premio Mujer del Año en el momento en el que está haciendo unos tweets que la juez, es decir, se ha considerado que esos tweets eran vejatorios y que eran coacciones, ¿vale? Pero aún así le dan un premio a la Mujer del Año a una persona que está coaccionando a una mujer, ¿vale? Y a mí alientan a tirarme un ladrillo entre gritos de plagiadora y terfa, y se ve un vídeo en el que se ve a Irene Montero aplaudiendo y riéndose y al lado a Carla Antonelli aplaudiendo y riéndose, lo cual te dice que obviamente han colaborado, porque entre 2 personas no organizas una campaña tan gorda, ¿vale? El segundo de bordo al que pillan también es un profesor de la Universidad Pablo de Olavide. Entonces yo escribo al rector de la Universidad Pablo de Olavide, que en aquel momento se llamaba Francisco Oliva Blázquez, y le digo, oiga, mire lo que está haciendo su profesor, mire lo que escribe, mire qué dice, me llama fascista, transfoba, plagiadora todos los días, y que dice que yo tengo o que deseo tener relaciones sexuales con mi hija, me llama acosadora de menores, unas barbaridades. Y este señor, lo siguiente que veo es un tuit del profesor en cuestión que dice, has llamado a mi rector, que sepas que mi rector me apoya. El rector es un histórico del PSOE. Desesperada yo llamo al PSOE, incluyendo a Ábalos, ojo. ¿Llamaste a Ábalos? Sí, porque alguien del PSOE me dice, si hay una persona capaz de parar esto es Ábalos. Y yo intento llamar a Ábalos, le mando un mensaje a Ábalos, la nada por respuesta. Te pillarías de fiesta o algo así, ¿sabes? Sí, un montón de gente del PSOE que hasta entonces me quería mucho y me llamaban para sus mítines y tal, la nada. 5 años en los que me pegan por la calle. ¿Por qué me pegan por la calle? Porque lo que hacían, que también se lo han hecho a Carlos López, esta que se llama Carmen López Manzano, creo, te ponen una foto, ¿no? Entonces dicen, esta tipa es una transfoba, no sé qué, y ponen tu foto, y un payasito. Luego descubrí que cuando ponen el payasito es que mandan a las hordas a por ti.
Entonces yo salía a la calle y siempre me encontraba a alguien que me montaba el pollo, hasta que la policía me dijo, claro, es que te han puesto una app de seguimiento. Yo flipaba. De hecho, en el juicio fue a declarar un policía que dijo que efectivamente me estaban haciendo un seguimiento. ¿Qué sucede? Que yo vivo en un sitio muy particular de Madrid, que es Lavapiés, aunque ahora he subido un poco de nivel y estoy ya casi en la zona noble, en donde todo el mundo sabía dónde vivía. Por si no lo sabía, pusieron una pintada que ponía Terfa en mi casa para señalarlo. Había llamadas todos los días, acosaron a mi hija, fue terrorífico. De Espejo Público me echan porque aparece Daniela Requena del PSOE llamándome terfa, plagiadora, todo. Entonces hay tal bronca que me echan a mí y dejan a Gonzalo Miró. Me echan ¿de dónde? Del Periódico de Cataluña porque escribió esta gente y bueno, se montó una y me echaron. Y finalmente de The Objective me voy yo porque le estaban llamando a Álvaro Díaz todos los días y llegaba un momento que a mí me sabía mal por Álvaro. 5 años de constantes tweets, llamadas, no sé qué, y solo hemos pillado a 2 personas, ¿vale? Pero era muchísima más gente, era una campaña muy organizada. ¿Te acuerdas de cuando Sergio Gregory decía, es que me han puesto una caza? Es decir, que Sergio Gregory, que estaba en Podemos, te cuenta que Podemos hace cazas. Pues bueno, yo lo que quería es que la sentencia reconociera que había una campaña organizada y que esa campaña organizada ha durado 5 años y que esa campaña organizada pues me ha supuesto agresiones en la calle, me ha supuesto una enfermedad, me ha supuesto dejar de trabajar y demás. ¿Pero qué es lo que dice la sentencia? ¿La sentencia condenatoria qué dice? Que estas 2 personas formaron parte de una campaña organizada destinada a coaccionarme para impedirme ejercer mi libertad de expresión y mi derecho a la libre circulación. Que yo tengo derecho, esto es muy importante, esto sienta precedente, a tener opiniones contrarias al colectivo LGTBI, lo dice así de claro, ¿sí? Cuando además es absurdo, es decir, yo soy... Se supone que yo estoy en ese colectivo, pero es que ese colectivo es para ellos, ¿sabes? Ellos deciden quién está o no está. Mientras que, bueno, es todo muy absurdo. Y que debido a esa campaña yo enfermé, me agredieron por la calle, perdí mis trabajos, sufrí un montón de problemas y que esa campaña ha existido. A los 2 a los que les pillan les imponen, creo que han dicho 7.000 euros, pero yo creo que son 10.000 euros por daños morales y 2.000 por lesiones psíquicas o algo así. Y a los 2 que les pillan les imponen una orden de alejamiento de que no pueden volver a hablar de mí. Pero a mí a los 2 que me pillan son una marioneta. Yo quiero dejar claro que esto estaba organizado. A ver, Pedro Ballín, entonces íntimo amigo de Pablo Iglesias, hizo toda una página de La Vanguardia para llamarme plagiadora cuando La Vanguardia nunca hablaba de mí. El panfleto de Pablo Iglesias, toda una página, 2 páginas para llamarme plagiadora y acosadora. Todas sus redes mediáticas, cuentas y cuentas y cuentas y cuentas. Durante 5 años, plagiadora, acosadora, plagiadora, transfoba fascista, a una persona conocida. Entonces es la destrucción de una reputación, el ponerte en peligro en la calle. Y mira, gracias a Dios, no gracias a Dios, pero gracias a Dios para mí, cuando se ha visto cómo Macarena Olona va a una universidad y la pegan, o cómo Espinosa de los Monteros va a un sitio y le pegan, ya se sabe que esta gente pega. Entonces, cuando te señalan y tú vives en Lavapiés, tú te conviertes en un blanco andante, pero por si acaso no va a haber un loco de Atar que por casualidad te vea en la calle y decida pegarte, te ponen un seguimiento para que alguien te pueda seguir. Entonces, yo me alegro de que ya se reconozca porque yo le decía a la gente, oye, que a mí me siguen y me decían, estás loca, estás paranoica, porque claro, a nadie le cabía en la cabeza que se organicen a seguir a personas que ni se te ocurra que te van a seguir, pero yo he sido igual la más conocida y la que ha ido más a por ellos, pero esto, a una ilustradora de Murcia que se llama Laura Estrego, la cogieron por la calle y la pegaron también. A Silvia Carrasco la pegaron en la Universidad Autónoma de Barcelona, o sea, elegían a gente a por ella y a pegarla y mandaban a sus huestes de chalaos que cuando has visto los vídeos de Macarena y los vídeos de
de Iván, pues son gente completamente radicalizada, saladísima, que está convencida de que tú estás autorizado a pegar a un fascista. Mira, Es todas estas curioso, cosas yo que ayer estuve apuntan a- reaccionando, Lucía, a vídeos de chavales de estos del sindicato de estudiantes y demás. Sí. Ayer justo, y estaban reaccionando además, me hace mucha gracia porque cada vez que les detienen por coacciones, por amenazas, por violentar, Exacto. ellos se ponen como nombres así muy románticos. Los 7 de Somosaguas han sido detenidos y van a ir tal, ¿no? Los 7 de Zaragoza, siempre son 7 y siempre se ponen así como si fuesen las 13 rosas o algo así, ¿sabes? Le quieren dar como un toque mitológico a lo que hacen. Y me hace mucha gracia porque en su mentalidad ellos están ejerciendo su libre derecho, ¿no? A Claro. defenderse de discursos fascistas, ¿no? Y entonces son los fascistas los que no les permiten a ellos coaccionar y violentar al resto con libertad. Pero a mí me La extraña porque, sentencia- claro, esta gente, o por lo menos los que salían en estos vídeos, eran niñatos de 20 La años. sentencia lo dice, porque dice, es curioso que ellos se erijan en defensores de la libertad de expresión, que van a contra una persona que según ellos ataca su libertad de expresión y lo hacen coartándole a ella la libertad de expresión. Yo te iba a decir, por ejemplo, eso de tirar el micro, que hace 10 años lo hubiéramos considerado una barbaridad y además hubiera supuesto que esa persona que tira el micro hubiera recibido una repulsa social, pues ahora te lo hace Ana Pardo de Vera, venga, aplaudimos, te lo Sí. hace Iglesias, aplaudimos. ¿No lo viste el otro te día lo en la hace quinta cualquier- asamblea de Podemos? Que había una retarder que no la conocía nadie, pero que salió ahí y dijo, para que a partir de ahora se inaugure el lanzamiento de micro de Vito Quiles y demás, en plan, y todo el mundo así como aplaudiéndole. Y me hizo gracia porque esa señora no ha dado nadie, no la conoce nadie, pero cuando dijo como la broma, miraba así como a su alrededor buscando aprobación de ¿verdad que todos estáis Claro, de acuerdo con mira. que hay que tirar el micro a estos fascistas? Y de hecho Pablo Una Iglesias de lo ha las utilizado como Una de las que- catalizador para el crowdfunding de su bar. Sí. Una de las que me intentó pegar a mí, es que además estamos poniendo todo en Podemos y quiero recordarte que el rector de la Pablo de Olavide era histórico del PSOE. Y que este señor, yo le escribí y vio lo que estaba pasando con sus propios ojos porque los tweets eran públicos y ascendió a ese chico al que le han condenado. Quiero recordarte que Carla Antonelli estaba en el PSOE, que Carla Antonelli hay un vídeo aplaudiendo cuando todo esto se sabía y riéndose cuando me llaman plagiadora y terfa, ja, 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 ja. O sea, que no vayamos solo a Podemos, ojo, que esto se ha vuelto una locura. Pero mira, yo estaba subiendo una vez por el metro de Lavapiés, Sí. entonces llegó la camella, que en realidad es un tío, la camella de un bar cuyo nombre no puedo decir porque si no el dueño me lo ha pedido, ¿vale? El dueño me ha pedido, por favor. Pero la camella de un bar muy conocido porque hubo unas fotos de Íñigo Errejón morreándose con una en ese bar cuando aún estaba con una de las novias oficiales, la Gloria esta, ¿vale? Pues en ese bar acudía Íñigo Errejón no solo para besarse con lindas señoritas, sino supongo que para hablar con esta... Y entonces la camella en realidad es un señor, ¿vale? Entonces venía, supongo que salía, era muy pronto por la mañana, yo venía, o sea, no sé, pero yo me levanto muy pronto. Y entonces la tía me ve, o el tío, como lo quieras llamar, y de repente dice, mi ocasión para hacerme famosa. Saca el móvil, me empieza a pegar unos gritos y a pegarme empujones y me pone el móvil aquí para ver si yo respondo. Y luego eso lo Y subí a si internet. responde- Claro, porque si yo respondo y le pego un empujón y ella lo está grabando, lo siguiente es, he sufrido una agresión. Entonces, lo que a mí me parecía aterrador es que un ser de 1,80 y tanto con tacones estaba ahí montándome gritos, llamándome de todo y pegándome empujones y nadie alrededor hizo nada. Nadie se metió. En otros casos sí se metieron, en las otras veces sí que me defendieron. Pero claro, es como si te sacas a Vito Quiles o a Macarena o a Espinosa de los Monteros o a Rocío Monasterio por este barrio sin ¿cómo se dice? Guardaespaldas. Los matan porque eso es lo que han vendido, o por Vallecas. Entonces de repente yo me vi también señalada en el barrio en el que vivo, ¿entiendes? En el barrio en el que vivo. Es una amenaza. Irene Montero no se puede presentar a las elecciones y ganarlo porque es un elemento peligroso y su marido Hombre, también. ganarlas no Son las va a ganar, elementos Lucía. peligrosos que mueven a gente muy peligrosa y que destrozan la convivencia en un barrio en el que no viven porque ellos ven que se han ido a vivir a Galapagar.
Se montan un bar en el que ellos no van nunca, que tienen a unos señores que lo llevan y él es el empresario, ¿sabes? Que de vez en cuando se pasa por allí a recoger lo que haya ganado. Entonces, sembrar la discordia y la cizaña en un barrio es de ser un auténtico miserable y yo no se lo voy a perdonar jamás, pero la sentencia a mí no me sirve para estos dos mindundis, me sirve para que se reconozca lo que ha pasado. Y probablemente dentro de poco va a haber otro juicio similar porque le hicieron algo parecido a Lidia Falcón y entonces como esta ya ha sentado precedente, espero que todas las demás vayan demandando y vayamos probando que iban a por mucha gente y que nos hacían esto a mucha gente y que nos lo hacían a gente como Laura Estrego, por ejemplo, que la agredieron en Murcia, que éramos personas normales y corrientes que vivíamos en un barrio normal, que no tenemos guardaespaldas. Porque Pero ellos lo que justifican es que con vuestro discurso transfobo vosotros negáis su humanidad y provocáis que se mueran y que se suiciden y que les asesinen y todas estas cosas. Hoy, hace 4 horas, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha determinado que mujer es solo aquella que biológicamente nace mujer, ¿sabes? Esto es algo tan simple como el agua moja y la tierra es redonda. Si usted es una mujer trans, el adjetivo trans quiere decir que ha transicionado. El sexo es binario. Es que es de cajón que las lesbianas no tienen pene, ¿sabes? Nadie me puede pegar por esto. O sea, que hayas legitimado que te puedan pegar por la calle porque has dicho esto, pero ¿dónde vamos a parar? Claro, la cuestión es convencerle a la gente de que tienen derecho a pegar a quien le dé la gana y atraer a una serie de personas que en parte tienen problemas mentales, en parte tienen problemas de drogaína. ¿Se puede decir drogaína aquí o no? Sí, tú puedes decir lo que quieras. Dale, en parte lo que sea, pero tú atraes, gracias a redes sociales, a gente que está mal y luego nos pones a determinada gente una crucecita y van a por personas normales y corrientes que en mi caso o en el de Lidia, que vive muy cerca, ten en cuenta que Lidia Falcón tiene 80 años. O sea, que a Lidia Falcón, si la cogen por la calle, la matan de verdad de un empujón. Sí. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Y Lidia no se atreve a salir tampoco. Tú no puedes. A Lidia le pusieron algo parecido, un tuit en el que ponía: esto es lo que se merece, y una pistola y un cuchillo. Y si la veis por la calle, ir a por ella. Por favor. Por favor. Y si me dices son 2 colgados, pero no, 2 colgados no consiguen 8 millones, o sea, una campaña de 8 millones. Eso es un programa informático detrás y un montón de gente currando en eso. Y Sergi Gregory, que era amigo íntimo de Pablo, lo dijo, que cuando él salió le hicieron la caza a él, que empezó a recibir tweets y tweets. No, pero esto sí que era que exclusivamente de la órbita podemita, lo de Sergio Gregory. ¿Qué? Que esto sí que fue exclusivamente de la órbita podemita. Vale, la caza contra Sergio Gregory sí que la activaron desde Podemos. Pues, es que ahora mismo lo que queda en Podemos ya no es lo mismo que había en Podemos a lo mejor hasta en 2019. Ahora mismo en Podemos les quedan los más zumbaos y los más tontos también. Algo importantísimo, importantísimo. El ser satánico, cuyo nombre no vamos a decir, que inició esta caza contra mí, la amplificaba. O sea, él dice que o ella dice que los tweets no los ponía ella, pero los retuiteaba. En una cosa obsesiva. Recibió, le iban pagando monólogos. ¿Y sabes de dónde venía el dinero de los monólogos? De los fondos de Estado contra la violencia de género. Tócate los mismos. De los fondos de Estado contra la violencia de género se paga un cómico. Se paga un cómico. Y luego, ¿sabes qué se pagaba también? Kiki Encuentros. ¿Sabes qué es un Kiki Encuentro? Ni idea, ¿qué es un Kiki Encuentro? Una orgía. Porque ponía 15.000 euros para Kiki Encuentros Rurales. Digo, esto no me lo puedo creer. Entonces llamé a los Kiki Encuentros Rurales y empecé a buscar lo que era. Te tenías que apuntar, y eran los Kiki Encuentros, eran chemsex, pero en el entorno rural. Ah, bueno, lo que sí vimos, no sé si lo hablamos, ¿no? Que había un señor que te enseñaba a follar con sustancias. Sí, luego había otro que eran ballrooms right, que eran una discoteca. Pues todo eso se iba pagando y el taller de emputecer tu ropa. El taller de emputecer tu ropa.
pagado con los fondos del Fondo contra la Violencia de Género, el taller de Apetecer tu ropa, el informe de los no binarios, los Kiki-encuentros, los Ballroom Rights, que era una discoteca, los monólogos de la persona o sea, un delirio, o sea, de verdad que Irene Montero y su amiga la niña de la curva no pueden presentarse a las elecciones porque sería el principio del fin. Y luego, el Hombre, Partido se van a presentar a las Socialista elecciones. Otra cosa es que tengan recorrido. Vale, esperemos que no, pero lo peligroso es que el Partido Socialista está también muy contaminado de estos elementos. Estos elementos El Partido Socialista hace poco recibió muchas críticas porque le quitaron el Q+. Hubo mucha gente indignada, pop, apareció en la cadena SER, leyéndoles la cartilla porque quitaron el Q+ de las sectas, es decir, de las siglas LGTB. Bueno, le quitaron el Q+, pero mira, el tal Víctor Gutiérrez, que yo sepa, sigue ahí, Bob Pop sigue ahí, todo este rollo sigue ahí, que yo tengo la esperanza de que este error antes o después acabe, pero es que estos cazas que hacen son dignas de la Stasi. Es decir, te hablan mucho del franquismo, esto se hacía en el franquismo. Esto se lo hacían a mi hermana se tuvo que ir hace muchos años de España, ¿sabes? Pero me parece curioso que yo, por ejemplo, que también he sido muy crítico, otras personas que también, yo qué sé, yo he hecho vídeos con cientos y cientos y cientos de miles de visualizaciones hablando de esto y de tal de una manera crítica, pero como yo creo que a mí me emplazan en lo facha, extrema derecha, mira tal, no sé cuántos, les encaja. En el momento en el que aparece alguien que es una mujer, que es feminista y que tiene cierto recorrido dentro de la izquierda, que de repente se le revela contra su propio relato, ahí yo creo que es cuando activan las alarmas y intentan eliminar más al disidente porque les puede hacer más daño. Sí. Había aquí cosas mezcladas de que yo era... o sea, eran muchos años de fama, entiéndeme, a mí se me conoce desde que tengo 27 años, entonces eran muchos años, más luego profunda misoginia porque van más a por las mujeres que a los hombres, nos odian, el ser satánico era de una misoginia salvaje y luego delirios y luego el disidente que está dentro, si ellos se han autoerigido en somos lo más feminista del mundo, no puede haber alguien que nos diga no eres feminista y tengo razones para decírtelo, ¿sabes? Y luego yo creo que elegían a gente porque, bueno, iban directamente a por las mujeres, porque cuando un hombre decía esto, excepto en el caso de José Rasti y Marino Alarcón, nunca han ido por un hombre. Pero te recuerdo que en el caso de José Rasti y Marino Alarcón estaban dando una conferencia, aparecieron unos perroflautas amenazando con quemar el sitio, la librería, sí, en Barcelona. La policía para sacarles. ¿Y cuál es el titular de Lo País? El titular fue unas protestas por un libro transfobo o algo así. Los Mossos de Escuadra desarticulan una manifestación pro derechos trans. O sea, alucina, los Mossos de Escuadra son gente malvada que van contra los trans. Lo de Lo País, o sea, lo de Lo País ha sido la mayor... O sea, todo ha sido aterrador en solo 8 años. La destrucción del tejido democrático de este país en solo 8 años ha sido aterradora. Yo no sé si lo vamos a poder recuperar. O sea, es aterrador. Entonces yo todo este tiempo estaba callada porque quería ganarlo por lo penal, ¿sabes? Podía haberlo ganado por lo civil muchísimo antes, por derecho al honor o por lo que fuera, pero quería una sentencia penal, quería que se reconociera que esto son coacciones, que esto se hace para impedir que salgas a la calle y para impedir que hables. Y se ha reconocido. Pero que te digo que Lidia vive aterrada, que Laura Estrego vive aterrada, que estas dos profesoras, Elena Ramallo y Sonia Sierra, que no sé si las has traído aquí, estas dos profesoras que se han atrevido a pedir que no vayan las niñas con burka al colegio, están recibiendo unas amenazas salvajes. Y entonces llega Pilar Alegría y dicen, ¡ay, es que me han llamado de todo! Mira, yo podría empatizar si tú en su momento... hubieras empatizado conmigo, ¿sabes? Pero si tu partido
Ha tenido a un ser que aplaudía mientras me insultaban a mí, no esperes ahora, porque si tú es quien siembra vientos, recoge tempestades. Entonces, al final, lo que consigues es que si tú alientas estas salvajadas, pues claro, al final se extienden. Si han empezado conmigo, pues luego se ve normal, pues irán a por ti. Has criado al monstruo, tú. Bueno, pero yo creo, ¿no crees tú que en los últimos años, lo hablaba ayer también con Paula Fraga, ¿no crees tú que en los últimos años la reacción a la crítica del movimiento trans se ha popularizado? O sea, es decir, antes éramos pocos las personas que eran críticas con esta vertiente y demás, yo creo un poco por desconocimiento. Pero ahora, después de la ley trans y después de que otros países en Europa y demás estén dando marcha atrás y estén rectificando leyes que aquí todavía tenemos vigentes, yo creo que ahora se ha popularizado esa crítica al movimiento trans. Sí, lo que pasa que a las primeras que salimos nos han destrozado tanto la vida y no nos reconocen nada, porque ahora, muy bien, por ejemplo, Paula puede ir a la tele. A mí de la tele ya me echaron en su momento, ¿sabes? Cuando lo dices la primera, te echan. Y no quiero meterme con Paula porque Paula también lo ha pasado fatal. Entonces, cuando te han destrozado la vida, a ti ya te han hundido. Es decir, a mí estos 5 años no me los devuelve nadie. A mí la salud, yo enfermé, pero además no podía hablar de ello, pero enfermé muy en serio. Enfermé muchísimo, porque estar 5 años de estrés constante pasa factura. Mi hija, que es un tema que no quiere hablar porque le pertenece a ella, pero mi hija ingresó 2 veces. O sea, una chica muy joven que tiene que volver del instituto a casa protegida por los amigos que le quedan, porque era la hija de la terfa, ¿sabes? Que tiene que venir protegida porque tiene que cruzar Lavapiés, igual lo matan, porque estos hijos de su puntero padre difundieron su foto. Hay que ser miserable. Y el condenado empezó a decir, o sea, que además lo recoge la sentencia, en mitad del juicio dijo que, porque mi hija declaró, que para qué traían a una niña llorando que debía llorar porque tenía miedo a su madre. Agárrate. ¿Sabes? Agárrate. Entonces, sí, ahora las cosas están cambiando, pero lo que nos han hecho no nos lo devuelve nadie. A mí no me lo devuelven, ¿sabes? Y tener que estar callada durante 5 años y no poder hablar del tema porque sabía que había un juicio y que no me convenía hablarlo. A mí no me lo devuelve nadie. Ahora, cuando toda esta locura pase, espero que se reconozca que la J.K. Rowling española me tocó ser a mí, ¿sabes? Me tocó ser a mí, porque no se me reconocía nada. Aparte, claro, te metes en una situación muy rara, porque tú le cuentas a la gente, oye, me están siguiendo por la calle y creen que estás loca. Yeah. O sea, a mí misma, cuando por fin la policía en juicio dijo efectivamente había un seguimiento, yo respiré tranquila, porque mis amigos creían que me alimentaba. Porque claro, nadie se cree que el mundo se ha vuelto tan loco como para seguir a una señora gorda que vive en Lavapiés, que no le interesa a nadie en el fondo, pero se obsesionan. Y el ser satánico, que como tú sabes acabó en el psiquiátrico, encima decía que había acabado por depresión, venga ya. ¿Sabes? No, claro, porque Pues había claro. recibido muchos insultos y muchos ataques. Que también te digo, estoy seguro de que había recibido insultos esa persona. Mira, te lo digo como psicóloga que soy, colegiada, porque además escribían al colegio de psicólogos para que me inhabilitaran todos los días. Para que a ti te internen en España, que es muy, muy, muy difícil, porque en España estamos contra lo que se llama institucionalización. Eso está completamente en contra y es uno de los países donde más difícil es institucionalizar. Tienes que tener tiene que decir un juez que constituyes un peligro para ti o para otros, pero un peligro serio. No vale con que te hayas intentado un intento autolítico, no vale con que te hayas tomado una botella de vodka y 4 pastillitas, ¿sabes? No vale con que te hayas hecho 4 cortes en las muñecas. Has tenido que liar una pardísima. Y luego este ser decía, es que oigo voces en mi cabeza. En fin, la gente deprimida no oye voces en la cabeza. ¿Sabes? Oír voces en la cabeza es un síntoma de delirio psicótico. No vamos a meter aquí porque no me quiero meter, pero
Quiero decir, cuando un problema mental se mezcla con una obsesión con una persona, porque esto era auténtica obsesión conmigo, y encima tienes un entorno que en lugar de decirte, oye, estás mal, te dicen, venga, sí, vete a por la terza. Pues esto que pasó con este ser es lo que pasa con los 7 de Zaragoza o los 7 de Somosaguas o quienes sean, que en general lo que se crea es alguien con un problema que se junta con otros que tienen ese mismo problema. Eso técnicamente se llama delirio psicótico compartido. A veces le llaman folía familiar. Y es exactamente lo que pasó con la familia Manson. La familia Manson eran un montón de chicas que Manson recogía de la calle y que todas venían de entornos muy traumáticos. Junta a 12 personas así y empieza a meterle pájaros en la cabeza. Pues aquí ha pasado esto. Coge a gente que está mal y empieza a decirles... Da igual que les digas, los malvados son Sharon Tate, que les digas, los malvados son estas personas. Les pones un enemigo común y les lanzas contra ellos. Es facilísimo. Pero que esto lo haga un gobierno y que se gaste el dinero destinado a las mujeres maltratadas en organizar cazas, es un escándalo mucho peor que lo del parador de Teruel. Pero nadie lo saca, ¿sabes? Porque nosotras no importamos. Pero que lo del parador de Teruel no es nada. El parador de Teruel aún tiene gracia y aún es netamente celtibérico. ¿Quién quiero decir? ¿Sabes? Vale, pero cuando tú dices que se organiza, que las instituciones públicas organizaban estas cacerías, realmente, o sea, ¿sobre qué sostienes esto? Sobre que cuando yo veo a Irene Montero y a Carla Antonelli aplaudir a una persona cuyos tweets contra mí son públicos y que en ese momento tiene 30.000 seguidores, es imposible que no supieran lo que estaba pasando. Y la estaban aplaudiendo y se reían. Porque yo, si me voy a un acto y le dicen... Bueno, a estas personas le dieron un premio, ¿no? Creo que se llevó un premio del COGAM y otras cosas. Le dieron un premio a esta persona y en ese mismo acto me dan el premio ladrillo a mí entre insultos. Había un premio ladrillo. Sí, y entonces cuando me insultan se les enfoca a Irene Montero y a Carla Antonelli riéndose. Cuando después le das dinero del Ministerio de Igualdad, después de que ha pasado todo esto, tú ya sabes lo que está pasando. Segundo, cuando el mejor amigo de Pablo Iglesias pone un faldón así, o sea, a toda página en La Vanguardia llamándome plagiadora cuando La Vanguardia jamás hablaba de mí, nunca... Por algo será, ¿no? Por algo será. Cuando además nadie me ha acusado de plagio, no había habido ningún juicio, ha pasado 5 años, ningún juicio. Cuando el medio de referencia de Pablo Iglesias, La Última Hora, dirigido por su supuesto amante o presunto amante, Dina Busselham, me dedica a mí dos artículos, uno de plagiadora y otro de acosadora, pues hombre, está organizado, está claro. Y estás destinando dinero a hacer esto, está clarísimo. Es que está clarísimo, ¿sabes? Quiero decir, no han sido... Y luego, te repito, cuando han conseguido que había 8 millones de tweets. 8 millones, ¿cómo has hecho eso? Eso, la mitad son bots. Necesitas un algoritmo para hacer eso. Y gracias a Dios que llegó la policía con un informe, porque si no, es como cuando digo que me siguen, no se lo creía la gente. Yo misma... Al principio decía, es imposible que esto esté pasando, ¿por qué me van a seguir? Y cuando tienes a un montón de gente que no tiene otra cosa que hacer, porque dime tú qué chalao es el que no tiene otra cosa que hacer que ponerte una app de seguimiento y seguirte, pues uno colgado de lavapiés que no tiene otra cosa que hacer esa mañana. Porque ¿Cómo si te no, pusieron una app de seguimiento? Pues porque alguno debía tener mi teléfono. Esto nunca lo he sabido cómo se puede hacer, pero se supone que porque mucha gente tiene tu teléfono, basta que le des aquí o basta que te hayan mandado un mail, no tengo ni idea. Y otra, así, en una me lo explicaron. Mira, yo por las noches pusieron en mi telefonillo una flecha que ponía terfa, ¿vale? Entonces, lo aterrador fue cuando llegaron y yo oía cómo llamaban y cómo muchas veces subían por el ascensor. Entonces, mi hija tenía un perfil que yo no sabía que lo tenía. Mi hija entonces era una adolescente de 15 años, de 14. Y tenía un perfil de Instagram o de Twitter y la entraron en el perfil. Entonces, ¿cómo la entraron si no tenía mi nombre, si yo no sabía que existía ese perfil? Entonces me explicó un
un informático que habían ido probablemente a la puerta de mi casa, habían entrado en el portal, habían subido. Esto no era complicado, o sea, todo el mundo sabía dónde vivía. Te pones en la puerta de casa, entras en la wifi, que es relativamente fácil si te pones al lado, ves los dispositivos asociados y si sabes un poco de informática, desde ahí entras al móvil de mi hija, que era como lo habían conseguido. O sea, hay que estar loco de la cabeza y el miedo que me dio fue aterrador. Mi hija vivía aterrada, ¿vale? Si has entrado ahí ya puedes entrar a mi móvil, pero lo habían hecho. Entonces, claro, tú vivías originalmente en Madrid, ¿no? Sí. Vale, imagínate que vivieras, tú sabes dónde vivo yo, ¿no? Sí, por Yo vivo Lavapiés. viviendo aquí 20 años. Todo el barrio sabe dónde vivo, todo el barrio, pero por si no lo sabían, después distribuyeron la dirección. Entrar en una casa es muy fácil y subir al piso es muy fácil, en este piso. Es decir, es entrar y subir. Pues me explicaron que lo tuvieron que hacer así, que no se imaginan de otra manera. Pero el caso es que llegaron hasta los perfiles de mi hija, perfiles que yo no conocía. Es decir, perfiles que no venían con su nombre. El nivel de locura era gordo, pero también ten en cuenta que Lidia Falcón y yo éramos particularmente visibles y que en ese momento la librería trans más importante estaba aquí al lado, la casa ocupada trans más importante estaba allí, aquí vivía Liz Duval, aquí vivía Jimena, estaban todos aquí. Aquí vivía esta chica que se suicidó, Roberta Marrero. Habían hecho como de Lavapiés su centro de operaciones. Entonces, como dice este señor Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, lo primero que deseas es lo que ves. Pues como a mí me veían, supongo que a Lidia la veían, como yo había sido muy conocida en los bares de Lavapiés como alcohólica anónima, borracha conocida, lo que lo quieras llamar, o sea, como había sido una persona muy conocida, como de los círculos de Podemos me conocían, es decir, cuando tenían la sede en Buenavista, yo les he visto 1000 veces. O sea, todos ellos sabían de sobra dónde vivía, no sé qué, era la pieza fácil. Era la pieza más fácil de todas. Todo el mundo sabía dónde vivía yo. ¿Sabes? ¿Y cuál crees que es el objetivo que tenían al hacer esto? Estar chalaos. ¿Qué objetivo tienen en pegar a Macarena Olona? Mira, te voy a decir otra cosa. Había otra chica cuyo nombre no quiero decir, que había sido una de las rollos de una noche de Pablo, ¿vale? Que vivía allí. Vamos, yo sé la casa en la que vivía. A esta la dejaron en la puerta un corazón lleno de clavos. Agárrate. Claro, lo siguiente es que cogió la maleta y se fue a Alicante. Pero ellos movían... ¿Te acuerdas cuando el mitin de Vallecas y les tiraron piedras y todas estas locuras? A los de Vox. Sí. Sí. O sea, si tú quieres que un mitin no tenga más recorrido, no tiras piedras porque sale en la tele. Pues cuando tú mueves a una gente y les mueves a qué divertido es tirar piedras, qué divertido es ir a por esta, qué divertido es montarla, es como cuando los hooligans de los partidos de fútbol van a los partidos de fútbol para liarla. Es que estás moviendo la violencia grupal, que es algo que a mucha gente le sube mucho la adrenalina. Y aquí hubo un momento en el que había un montón de casas ocupadas, que ahora no hay tantas, y un montón de grupúsculos reunidos en el que supongo que había mucha gente con muy pocas cosas que hacer y con mucha droga también, ¿sabes? Mucha, porque si no... Mira, me pasan las imágenes, esto es cuando te dieron a ti el premio ladrillo este. ¿Las tienes? Sí, bueno, las tengo de tu tuit de diciembre de 2020. Ah, es vale, una imagen vale. del COBAM con la bandera de España y la europea y tal, no sé qué. Claro, es que esto estaba financiado. Claro, pero tú tienes que ver el vídeo entero cuando... Ministerio de Cultura y Deporte. Claro, y en el vídeo me imagino que el vídeo no está aquí, pero en el vídeo... El vídeo no está... hay gente que lo guardó porque sabían que lo iban a quitar, porque cuando me insultan, Irene y Carla se están riendo y aplaudiendo. Se están riendo y aplaudiendo. Pero es que además, cuando la están liando y cuando le dan el premio a este ser satánico, ya llevaba tiempo este ser satánico obsesionado conmigo y venga a subir tweets sobre mí. Todo el mundo sabía lo que estaba haciendo. Y que... una sentencia ha dicho que son tuits vejatorios, que no lo he dicho yo. Entonces usted es súper feminista
la más feminista de las feministas y la ministra de Igualdad, pero le parece súper bien que haya alguien insultando todos los días a un premio Planeta. Esto es como lo de Vargas Llosa, ¿no? Se muere Vargas Llosa, que le puede usted caer mejor o peor, pero es un premio Nobel. Pero no, vamos a ponerle a parir en el día de su muerte, porque como no nos cae bien, porque no sé por qué no les cae bien, no nos queda muy claro. Porque era facha, era Vamos a liberal. Sí, yo qué sé, pero por favor, o sea, todo lo que no sea de su cuerda hay que ir a destruirlo. Porque además, por parte de los incultos, porque Irene no ha leído un libro en los días de su vida, esto lo tengo yo clarísimo, y Pablo ha leído 3 de Gramsci, se nota mucho. ¿Tú has oído a Pablo hablar en inglés? El caricature este. El struggle, tío, political struggle. Political struggle caricature, y a la otra Political que se va cuando struggle, se it's va a like Estados a Unidos, caricature. tiene Sí, es muy bueno. Yo de hecho me ofrecieron hacer una promo para unos cursos de inglés y demás, y de hecho tengo que hacerla, pero la quería enfocar así, en plan, ¿quieres hablar como Pablo Iglesias o como Iván Espinosa de los Monteros? Political struggle is a struggle for the wars. You have to be the worst, like a caricature. Es muy bueno, tío. Bueno, pues él todavía lo intentaba, porque ella se iba a Estados Unidos con intérprete porque no habla nada. Y luego, ¿tú ves que alguna vez hayan citado un libro? O sea, nunca. Si son unos... Te vendieron la moto de tal y son unos gañanes que hablan perroflautés, que no han leído un libro en los días de su vida, de Vargas Llosa menos, claro, y que nos metieron ahí al caballo de Troya financiado por Irán, que no eran más. Sí. Sí. Oye, te recuerdo que hay un vídeo en el que él dice... Sí, él lo reconoce, bueno, lo he puesto 150 veces ese vídeo. El vídeo pues del que hablan del tren blindado, ¿no? Se compara con Lenin y dice, no, es que a Lenin los alemanes le pusieron un tren blindado, a nosotros los iraníes nos ponen una televisión, ¿lo aceptamos o no aceptamos? Ahí cuando dijo que la política es cabalgar contradicciones. Sí, cuando hoy precisamente ha reconocido el Parlamento Europeo que es que a Vidal Quadras, quien le intentó asesinar, atención, al que fue el vicepresidente del Parlamento Europeo, ha sido Irán. Estos han dicho, uy, qué vergüenza nos da haber estado a favor de una teocracia asesina y recibir dinero de una teocracia asesina. No, de verdad que es lo peor que le ha pasado a... Bueno, pero mira lo que ha quedado. Ahora Pablo Iglesias hace crowdfundings para ampliarse el bar. Vale, el crowdfunding es para blanquear. Te Yo recuerdo. no lo he querido decir en alto porque... Hombre. Pero sí que lo pusimos encima de la mesa como posibles hipótesis totalmente especulatorias y sin ninguna base de que una buena manera... En Colombia y en México ya hay varios medios que han publicado que desde Colombia, desde Petro y desde México están pagando a Pablo Iglesias. Esto se ha publicado, ya lo podemos decir. Entonces... ¿Pero por qué a Pablo Iglesias? Pues porque quieren hacer sus... Pero su proyecto político está un poco muerto. Es decir, tío, que inviertan el dinero en otros revolucionarios que no tengamos ya fichados en España, ¿no? Bueno, pero tú sabes, antes hacían con esas asesorías, ¿no? Entonces recuerda que Monedero recibió una asesoría para hacer la moneda única. Sí, le pagaron 500.000 pavos, tío. Claro. Bien pagado, ¿eh? Ni siquiera un asesor del Banco Mundial recibía eso. Entonces, cuando ya era muy cantoso y ya no podían hacer eso, pues se abren un crowdfunding, con lo cual el que te lo está pagando por crowdfunding, pues oiga, ya tienes cómo declararlo. Para mí es obvio. Pero mira, como tú sabes, yo vivo al lado de esa taberna, ¿vale? Sí. Esa taberna está en la calle Ave María. Y no te voy a decir dónde vivo yo. En esa taberna nunca hay nadie. Nunca, jamás. Luego, la Ione Belarra se quejaba muchísimo de la destrucción del tejido de nuestros barrios. Claro, el tejido de nuestros barrios se destroza cuando una taberna que era de una señora y de su hijo y que funcionaba bien y que la llevaba la dueña, pasa a ser de un empresario que nunca está y que la llevan unos asalariados. Pues claro, entonces esto se empieza a gentrificar. En esa taberna nunca hay nadie. Tú vas o sea, yo no voy, como comprenderás, o si voy tendría que ir con unas gafas así y una peluca, pero sí que envío a mi hija y a sus colegas a mirar.
y me dicen, está vacío siempre, está vacío siempre. Y cuando ellos dicen, es que el barrio ha salido a la calle a defendernos, el día de Desocupa, obviamente yo fui a cotillear, claro, con una mascarilla, unas gafas, un gorro, todo. No había nadie del barrio, nadie allí. Habían llevado autobuses desde Barcelona, pero yo no reconocí a una sola persona. La gente que vive aquí ahora son o guiris, porque este barrio se ha gentrificado, o los de toda la vida están hasta las narices de esta gente que les ha traicionado, y luego, como hay tantísimos narcopisos y tantas casas ocupadas y demás, pues están realmente hartos. Y de hecho, empezaron a meterse con Desocupa, y Desocupa tiene aquí un núcleo de una oportunidad de negocio enorme, porque cada vez que hay un problema aquí nadie se mete en 5 años de juicios, llaman a Desocupa o a cualquiera de estas empresas similares y hasta luego. Yo creo que en las próximas elecciones municipales ya aquí esto que fue feudo Podemita y feudo de Más Madrid, que Lavapiés era resistente y tal, va a ser probablemente del PP, como Pero pasó con ¿no Vallecas. fue ya del PP en las últimas elecciones? Es que yo recuerdo el mapa de Madrid y creo que Chueca no era del PP, pero me suena que Lavapiés... No, Chueca sí era del PP y Lavapiés era como del PSOE, había subido mucho Vox y había subido mucho el PP. En las últimas encuestas ya Ayuso se lo lleva todo, porque si hay una campaña que se pueda estudiar en los manuales de política o de psicología social como efecto boomerang y metedura de pata gorda, fue la campaña del novio de Ayuso. Todo lo que has conseguido es subir a Ayuso, presentarla como una pobre mártir del amor. Que todo lo que le pasó fue que se enamoró, ¿sabes? No, ya lo Porque- decimos por aquí mucho, tío. Novio de Ayuso, dimisión, ¿sabes? Nosotros hemos pedido que dimita el novio de Ayuso, es importante para la democracia, Sí, ¿sabes? claro, porque además, cuando tú haces esto, bueno, yo si fuera ella saldría cantando Pimpinela y lo exageraría mucho más. Tipo Marta Riesco, ¿no? Que todo lo que hice fue enamorarme. Pero claro, cuando tú solo puedes pillarla en eso, lo que te está traduciendo es que no la puedes pillar en nada. Porque claro, este señor habría hecho lo que habría hecho, pero fue antes de conocerla y... No, claro, pero están fue mucho antes de obsesionados porque a mí me conocerla. hace mucha gracia. Yo de vez en cuando miro los vídeos de Alan Barroso y veo como la crítica y tal, y están absolutamente como obsesionados con lo de Isabel Díaz Ayuso y rollo de tío. ¿No os dais cuenta de que en el momento en el que le dais tanta importancia, hacéis 150 vídeos y temas sobre no, es que Ayuso, su novio Quirón, esto y tal, que realmente es una pollada, más allá del reproche penal que pueda tener el novio por la evasión de impuestos y demás? ¿No os dais cuenta de que al final da un poco la sensación, efectivamente, de que no hay absolutamente nada que reprocharle a esta tía? Claro. Y Luego, cuando canta tú- bastante que estéis literalmente día y noche con lo del novio de Ayuso, novio de Ayuso, novio de Ayuso, cuando se acaba de destapar una trama, tío, con prostitutas en la administración pública, con orgías en paradores en la pandemia, o sea, una cosa muy loca, y vosotros estáis, bueno, pero el novio de Ayuso... ¿sabes? Ha estado Vamos a ahí, no destrozar. hizo bien la... Sí, la complementaria Mira. no la hizo bien. Yo no creo que hubo una orgía en el parador, ¿No? ¿vale? Pero a mí ya me basta con que hubiera, vamos a ver, esta señora, Pilar Alegría, tiene una casa en Zaragoza. Para ir al parador de Teruel desde Zaragoza es 1:30. Con tu coche oficial, 1:20, ¿sabes? Tú puedes ir a Teruel, dar la charla y volverte, irte por la mañana y volverte por la tarde. ¿Para qué van 22 personas al parador de Teruel a cenar en los jardines? Porque cenaron en los jardines Obvio. en pandemia. 22 personas. Pues igual para una fiestuki. O sea, quiero decir, no necesariamente es una orgía, pero no tiene ningún No, sentido. cuando yo digo orgía, no digo orgía de facto. Sí. Me refiero a Sí. una fiesta de estas Yo te simpáticas. digo que lo que queda claro es que se fueron a, bueno, vamos a inventarnos un acto institucional, nos vamos al parador que es muy bonito, cenamos en los jardines que son espectaculares, como el parador va a estar vacío en pandemia, va a ser solo para nosotros y nos tomamos unas copichuelas. Ya está. Pues Boris Johnson cayó por menos que eso. Entonces ella, yo creo que lo exageran con las prostitutas para luego decir, pues no hubo prostitutas, no hubo destrozos. Y entonces ya parece que no hubo nada. Tuviste una puñetera fiesta como la de Boris Johnson.
en un parador. Y Y segundo, las lo de explicaciones de Ayuso, Pilar Alegría, ¿a ti no te parece que son un poco...? O sea, quiero decir... Es decir, me da la sensación de que Pilar Alegría es culpable porque da demasiadas explicaciones, ¿sabes? Te La voy a veo dar como... las cosas, No, ¿vale? no estuve, pero sí estuve, pero bueno, ¿cómo saben dónde estaba? Pero ¿quién ha dicho esto? Porque hemos Vale. preguntado a los responsables y no han dicho el rollo de tío. O sea, Escucha me daría un a la poco igual, psicóloga. pero por cómo te estás comportando, me da la sensación de No, que te lo voy a 100% explicar. estuviste ahí Comunicación hasta no arriba de verbal. Gin Tonics. Comunicación no verbal. Cuando tú... Te voy a preguntar una cosa muy rápida. Sergio, ¿tú fumas porros? No. Pero podría Vale, hacerlo, has ¿eh? tardado, si fumas, has tardado más de 3 segundos. Si fumas. Podría fumar porros. He fumado porros. Sí, fumas. Ahora no fumo. Bueno, Sergio, vale, pues fumo porros, Lucía, lo que tú quieras. tú de pequeña has fumado en tu vida, más o Sí, menos eso, pero fumas. que de eso cuando- sí. Que eso es- No es un claro no de nunca has fumado. No, Te- no, te no, has no. puesto hasta Pero que rojo, nunca te he dicho ¿vale? que ahora no fumo porros, pero... Vale, pero has tardado, has pensado de fumo, no fumo, cuál fue la última vez, ¿vale? Esto es lo que ha hecho tu cabeza, ¿vale? Vale. Ahora, imagínate que me vas a preguntar que si fuéramos novios, tú y yo, que no lo somos, si yo estaba ayer con un apuesto venezolano en el bar La Lupe al lado de casa. Pregúntame. Venga, ¿estabas ayer con un apuesto venezolano en el barrio al lado de casa? ¿Por qué me preguntas esto? Es que eres un obsesivo, es que ya está bien. Seguro que te ha metido esto en la cabeza tu amigo, el aparachiqui que es un obsesivo. Pero es que más allá de esto, Sergio, tú es que eres un obsesivo y esto va a acabar con nuestra relación. Sí. ¿Por qué te hago todo esto? Porque yo quiero saber quién te lo ha podido decir, si hay fotos, cómo puedo, ¿sabes? Porque si es no, te digo no. Es también paradigmático de esto cuando Risto le preguntó a Ábalos si había consumido alguna vez prostitución. Y dijo, Bueno, no, dijo que no había pagado. No, pero te voy a explicar. Normalmente, cuando uno piensa que el otro tiene información, lo que hace es, uno, contesta con una pregunta. ¿Qué hizo ella? ¿Me está preguntando a mí? Dos, desprecia. Bueno, pero es que me está preguntando a mí. Tres, le dice al otro que está loco. Cuatro, desacredita a la fuente. ¿Qué hizo ella? Bueno, es que ese pseudomedio bulo fango que había publicado que yo tenía cuentas en Dominicana no era de Objective del que había publicado las cuentas. Entonces, hizo exactamente lo que se hace siempre. Uno, responder con pregunta para ganar tiempo. Dos, desacreditar. Tres, meter otra historia, porque lo que está haciendo es pensar cuánta información tienes tú. Si no, la respuesta es sí o no. Es decir, hubiera sido no. y también Hubiera elaboró sido, un sí. timeline luego, que eso a mí me hizo mucha gracia, y de pues yo fui a tal hora y a las 11 me retiré y luego me levanté por la mañana y estuve tomándome un café y fui a desayunar Pero para bueno, luego ir a no si sé lo dónde, qué rollo de importante tío. aquí es que te ha reconocido que fueron 22 personas. ¿Qué coño hacen 22 personas en pandemia en el Parador? Cuando ella vive a hora y media, en coche oficial es hora y 20. En pandemia eran carreteras desiertas, 1 hora. Cuando puede haber ido a dar la charla institucional y volver. ¿Por qué se han quedado 22 personas en un parador? Pues porque han hecho una fiesta, eso está claro. Que hayan venido chicas o no, que haya habido destrozos o no, el caso es que se han hecho una fiesta a la Boris Johnson, esto es todo. Entonces, casi yo creo que van metiendo lo de los destrozos y las chicas para que luego, cuando se sepa la verdad, te parezca poco. Y respecto a de por qué están tanto con Ayuso, igual que se obsesionaban con nosotras porque somos mujeres, hay una parte de la misoginia que cuando hay una mujer vas mucho más bestia por ella. Alan Barroso no es consciente de que va mucho más fuerte por Ayuso que por nadie más, porque es una misoginia en el fondo tan interiorizada que él no puede ver porque él se percibe a sí mismo como Bueno, es alguien que muy yo de no te compro izquierda. mucho ese, porque claro, la gente también podría decir que mi misoginia está tal porque voy mucho a por Irene Montero. Pero por Irene vamos todos. No, es que nos lo pone fácil. Pero es verdad, quiero decir, cuando hay una mujer en una situación de poder, incluso hay misoginia por parte de las mujeres. No estamos acostumbrados y entonces es algo que nos choca más y vamos mucho más. Y Ayuso encima es una mujer muy guapa y es más despierta, o sea, no es alguien que te deje indiferente, ¿sabes? Y la odian, pero como decía Tiberio, que me odian siempre, o sea, mira, por ejemplo, yo te digo, como decía Tiberio, que me odian siempre que me teman. Las personas que leemos inevitablemente siempre citamos. Yo no he ido
Pablo Iglesias, citar jamás a nadie que no fuera Gramsci y sus 4 amigos perroflautas, ¿sabes? Al final es todo una incultura y una violencia brutales. Pero claro, Podemos, como tú dices, está muerto y enterrado y sus últimos coletazos son más violentos que nunca, pero han dejado la semilla en el PSOE y el PSOE también usa esas cosas de matones. Cuando digo claramente, Irene Montero aplaudió, legitimó y pagó mi acoso, esto lo digo sabiendo lo que estoy diciendo. Y si quiere demandarme, me encantará porque eso iría a prensa y por fin se sabría lo que habría pasado, ¿sabes? O sea, eso sería noticiable. Porque de verdad, o sea, lo legitimó desde el momento en que lo aplaudía sabiendo lo que estaba pasando y lo pagó desde el momento en que pagó después de que todo esto se supiera. O sea, ¿qué haces pagando con los fondos del Fondo de Estado para la Violencia de Género a alguien que ha sido súper violento o al menos ha retuiteado tweets súper violentos y vejatorios según la sentencia contra una mujer, ¿sabes? Bueno, las mujeres son víctimas y son vulnerables en función de si les conviene dentro de su narrativa, porque en cualquier momento pueden dar al botón y activar el relato de soy una mujer, me atacan muchísimo, madre mía, esto es terrible. Bueno, teniendo en cuenta que ni siquiera saben lo que es una mujer, pues, o sea, cuando activas el relato... Una mujer, según ellos, es alguien que sufre mucho y que sufre muchas violencias. Pero si eres una mujer facha, como tú, pues no debes de ser una mujer, entonces... No sé, bueno, ya te digo, ellos están realmente, como tú bien dices, ya les quedan 2 telediarios, pero lo tremendo es que han dejado la semilla puesta y la semilla sigue ahí y se ha creado una cultura del odio que va a ser muy, muy difícil borrar ahora. Una cultura del odio de la última idea fantástica de que voten los niños de 16 años, o sea... Sí, yo no sé hasta qué punto eso les puede beneficiar, porque los niños últimamente les están saliendo un poco fachas. Claro, porque a los 16 años, bueno, yo a los 16 años estaba en el Rocola todo el día, entonces, ¿qué te interesa hacer? Lo que no haga tu madre, ¿no? ¿Y qué es lo más punky que puedes hacer ahora? Pues llevar la pulserita de Vox, porque si te van a pegar por llevarla, eso es que debe ser muy punky, muy chungo, ¿sabes? Sí. Pero es que es normal, si estás subiendo Vox como la espuma, porque es lógico, cuanto más demonices algo, más lo promocionas. Es un poco el efecto boomerang que ha sucedido con Ayuso. Es de cajón. Bueno, que llevamos aquí 1:30, ¿no? Totalmente. No, llevamos una hora, pero sí, básicamente como si fuese 1:30. Te tengo que felicitar por tu reciente paternidad, que no lo he hecho. Padrazo soy, Felicidades. ¿Qué? Padrazo. He de decir que he tenido la suerte de ver fotos del bebé y es un clon. O sea, el niño se parece a mí. Nah, va a ser un pequeño... Es igual. O sea, yo no he visto a un bebé tan calcado a su padre en los días de mi vida. Nunca es un mini jamás. yo, es como tío. Mini clon. Pero es bueno, muy mono. Es un mini yo, mola un montón. Guapo, queremos decir. Salido más guapo, sí, porque tiene el rollito este bebé tierno, ¿no? ¿Sabes? Sí, claro. Inocente. Yo no tengo ese También rollo. Es calvo, es muy bonito que haya nacido calvo para parecerse a papá. No es calvo, tiene pelo, tiene más pelo que yo, mucho más, de hecho. Sí, es cierto, tiene más pelo que tú. A ver cuánto le dura, Bueno, Lucía, muchas gracias por pasarte. Pues no. Y a tus seguidores, por favor, seguidme en el Cutre Canal, que siempre que vengo aquí suben... Cutre Canal. Siempre que vengo aquí suben 1000, vienen, echan un vistazo, lurquean, no les gusta y se van, pero hay como 2 tardes que suben 1000. Sí, porque luego no les tengo gusta, por aquí, bueno. yo también, los tengo ubicados. Sí. No, porque luego vienen y ¿has visto el último vídeo de Lucía? Entonces sí que ven tu canal. Vale, pues nada, pues oye, muchísimas gracias por dejarme hablar. Ya sabemos, Irene, por favor, he dicho que aplaudiste una cosa y que lo pagaste. Por favor, denúnciame por esto, es lo que estoy esperando. Un beso muy grande, gracias. Besito, adiós y Lucía. muchas felicidades. Un besito, Chao, chao. hasta ahora.